1 de cada 5 estudiantes termina la escuela secundaria en colegios para adultos. Entre las provincias que más egresados poseen desde el año 2001 a 2022 se encuentra la provincia del Chaco. Pero para brindarnos más detalles sobre este informe vamos a hablar con la investigadora del CONICET y por supuesto creadora del mismo, Romina De Luca, que también es integrante del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Romina, buenas noches. Omar y Marlene te saludan. Bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, Omar, Marlene, gracias por llamar. Un saludo para toda la audiencia también que los está viendo. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Romina. Bueno, era lógico nuestra comunicación porque nos interesa muchísimo estos datos que se dieron a conocer y queríamos que usted nos dé sus apreciaciones desde aquí para nuestra provincia, lógicamente, ¿no? Bien, bueno, este es un informe en coautoría, como bien ustedes dijeron, yo formo parte del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales y soy coautora junto a Eugenia Orlik y Martín Mistal de este informe elaborado por el Observatorio Argentinos por la Educación. Y ahí un poco el dato más relevante en términos generales que presenta el informe es que 1 de cada 5 estudiantes que terminan la escuela secundaria en todo el país lo hace en escuelas para jóvenes y adultos. Entonces, esto en primer lugar lo que nos indica es que no podemos pensar la dinámica de la escuela secundaria sin considerar qué es lo que pasa en las escuelas para jóvenes y adultos. Y hay un segundo dato que me parece relevante destacar. También dentro de las tendencias nacionales, como bien ustedes dijeron, la provincia del Chaco es una de las provincias que más incrementó su matrícula en la modalidad, en la secundaria destinada para jóvenes y adultos, y también una de las que más incrementó la cantidad de egresos, ¿no? Pero digo, en términos generales, este indicador de la función que está cumpliendo la modalidad en la terminalidad extendida debe verse junto a otro indicador que es aquel que muestra que la composición de la matrícula, ¿no? Es decir, quiénes son esas personas que están terminando su escuela secundaria en la modalidad. Y hay un dato que me parece relevante destacar que tiene que ver con que el 71% de las y los estudiantes de las escuelas secundarias para jóvenes y adultos tiene menos de 29 años. Entonces esto nos da una pauta de que, de alguna manera, la función que está cumpliendo la modalidad es la de incorporar a los desertores recientes de la escuela secundaria común, ¿no? De la cual sabemos que es obligatoria por la Ley de Educación Nacional desde el año 2006, pero, sin embargo, que la ley establezca esto no quiere decir que esa sea la dinámica que ocurra en el sistema educativo, porque de cada 10 chicas y chicos que arrancan la escuela secundaria a los 12, 13 años, según, digamos, la estructura que tenga la provincia, si esquemas 7 más 5, 6 más 6, ¿sí? De esos 10 que arrancan, casi 4 se quedan en el camino. Entonces, de alguna manera, lo que estamos mostrando en este informe, que analiza más de 2 décadas, 21 años de la evolución de la modalidad, tiene que ver con esta nueva realidad de la secundaria de jóvenes y adultos, incorporando a esos desertores recientes de la escuela secundaria. Y otro dato que también es relevante para poder entender qué está pasando, digamos, en el sistema educativo, es que si bien encontramos que la cantidad de egresados entre 2001 y 2022 en todo el país aumentó 128%, en la provincia de Chaco aumentó un 960%. ¿Sí? Pero quiero decir, pese a estos indicadores que ya nos muestran, digamos, un fenómeno para destacar, en general la modalidad solo incorpora a una pequeña fracción de la población potencial que podría incorporar. ¿Por qué decimos esto?
Bueno, porque en realidad si uno examina otros indicadores como los números de la encuesta permanente de hogares en 31 aglomerados urbanos, o inclusive también los cuestionarios complementarios que se hacen en las pruebas a aprender que se les toma a las chicas y los chicos del nivel primario, ¿sí? Encontramos que si solo las personas que tienen menos de 29 años y tienen secundaria incompleta constituyen un universo de más de 1 millón de personas. Y esto lo destaco porque para el año 2022 la modalidad tenía en su estructura, en su escuela secundaria, 514.000 estudiantes en todo el país, ¿no? Entonces digo, bueno, si pensamos, ¿no?, a la modalidad en relación a toda la población que podría reclutar, sí, todavía en realidad estamos muy detrás de alcanzar ese objetivo, inclusive por ejemplo, los indicadores de las pruebas a aprender tomadas a las chicas y los chicos de la escuela primaria mostraban que más de 350.000 familias no habían terminado su escuela primaria, ¿no? Y si uno veía el clima educativo de las familias que tenían secundario incompleto, estamos agregando, digamos, otro universo de un 30% más de chicas y chicos que están en esa condición. Entonces, ¿no? Claro. Bueno, por un lado tenemos este fenómeno, pero por otro, ¿sí?, encontramos estos límites a ese crecimiento en relación a su universo más general. Romina, ¿cuántas de estas personas asisten a escuelas estatales? Bueno, es interesante lo que preguntas, Marlene, porque en Argentina el sistema educativo es estatal centralmente, o sea, si uno mira toda la matrícula del sistema educativo, podemos hacer las cuentas si es del orden entre el 70 y el 75% la presencia del Estado en todo el sistema educativo, pero en particular en la modalidad destinada a jóvenes y adultos, más del 90% de la matrícula estudia en escuelas estatales. O sea, es decir, la presencia del sector privado es muy baja, es muy menor. Y entonces esto nos lleva a poder pensar tal vez otros aspectos, ¿no? Es decir, y ya ahora les señalo algunas cuestiones que tal vez no están en el informe, pero lo que las puedo comentar por mi trayectoria de investigación en estos temas, ¿no? Que es, bueno, ¿cuáles tienden a ser las estrategias estatales para garantizar el cumplimiento de la educación secundaria para la población mayor de 18 años? Y en general tiene que ver con la promoción de formatos de educación de gestión comunitaria, ¿no? Justo estamos conversando con la provincia de Chaco, digamos, donde este fenómeno es bastante fuerte, y por otro lado, digamos, los formatos en general de cursada semipresenciales y o a distancia, ¿no? Entonces bueno, algo que podemos ver es que el Estado, cuando promueve, digamos, estas estrategias, en realidad lo que está haciendo, ¿sí?, es construyendo circuitos que de alguna manera van modificando el carácter que tenía el circuito tradicional de adultos, los llamados SENS, secundarias para adultos, bachilleratos para adultos, ¿no? Claro. Y en general, algo que podemos pensar, y con esto cierro la idea, es, en general, la creación de estos circuitos a partir de programas socioeducativos o de la gestión comunitaria crea, ¿sí?, espacios educativos en ámbitos no escolares. Y si encontramos que en la modalidad de escuela secundaria para jóvenes y adultos hay una carencia muy fuerte de recursos materiales, y por ejemplo no hay equipos de orientación o gabinetes escolares, o en general no hay bibliotecas, o no se entregaron dispositivos digitales en general a las y los adultos que estudian en estas escuelas, bueno, imaginemos qué ocurre si en un espacio comunitario, y en realidad está demostrado que la infraestructura escolar es un elemento que hay que tener en cuenta a la hora de evaluar la calidad, ¿no? Entonces bueno, la modalidad nos presenta de alguna manera, o la dinámica que uno puede observar, es una especie de paradoja. Si miramos los indicadores, uno podría decir, bueno, es una modalidad que se expandió, 12% creció su matrícula a nivel total, y en algunas provincias con mayor dinamismo, crece
en mayor medida la cantidad de egresados, pero tendríamos que pensar, bueno, cuál es el contenido que está detrás, digamos, de este aparente éxito en la cantidad de egresos de los que logra incorporar y por qué, digamos, se ocurra este déficit en el reclutamiento de la población potencial, ¿no? Que podría incorporar la modalidad y que aún no lo hace. Claro, por supuesto que sí, Romina. A ver, es realmente muy importante también la inclusión de estos egresados que tienen en la sociedad, ¿no es cierto? O sea, el ir descartando el analfabetismo a nivel nacional, ni hablemos a nivel provincial. Yo quiero ir a algo. No lo podemos escapar, Romina, y discúlpeme que lo lleve hasta a esta cuestión, pero hay un candidato a presidente, Javier Milei, que está desechando prácticamente la educación pública, diciendo que va a otorgar vouchers, bueno, que de hecho es ilegal, es inconstitucional, pero más allá de eso también habló pura y exclusivamente del CONICET, de la cual usted forma parte, bueno, rebajando la tarea de ustedes, diciendo que estudian canciones de Arjona. ¿Cómo se siente o cómo se sintió usted ante estas palabras, ante esta cuestión de que si realmente llegase a la presidencia tenga que cerrar un instituto tan importante del cual usted forma parte? Bueno, la verdad es que lo que hay que decir es que no solo, digamos, en términos de las propuestas para el sistema educativo con la creación de escuelas voucher, pero también, digamos, las referencias que Milei ha hecho en relación al CONICET muestran que desconoce, eso parece, cómo se produce ciencia, cómo funciona la ciencia, ¿sí? En el país. No hay país en el mundo que no tenga un organismo destinado a la producción de ciencia, ¿sí? E inclusive la generación de conocimiento, digamos, de ciencia a nivel básico para que luego sea, digamos, una ciencia aplicada. En la mayoría de los países del mundo se producen a nivel estatal, ¿sí? Es más, inclusive podríamos discutir que el CONICET necesita más recursos, necesita, por ejemplo, ¿sí? Eliminar los contratos, ¿sí? Precarios o la planta precaria que tiene el organismo, porque ustedes saben que, por ejemplo, los becarios, que son una parte sustantiva del organismo, del escalafón del cual yo he formado parte, ¿sí? En general, bueno, se los considera trabajadores en formación y por eso, digamos, no son trabajadores de planta del organismo y están, como decimos, precarizados, ¿no? Entonces, la verdad que, si Milei quiere cerrar el CONICET, en realidad Argentina como país no va a estar mejor, sino que va a estar peor, y en este punto, digamos, bueno, apela a, podríamos decir, chicanas, ¿sí? Bueno, en una estrategia, ¿sí? de intentar enfrentar en un punto trabajadores, porque los investigadores del CONICET en última instancia somos trabajadores que estamos produciendo conocimiento científico, y es más, necesitamos conocimiento científico si queremos transformar la sociedad argentina. Bueno, necesitamos más ciencia, más conocimiento, más incorporación de, por ejemplo, tecnología en el sistema productivo, de delinear qué ramas son estratégicas para el desarrollo en Argentina. Entonces, la verdad, bueno, ¿qué puedo decir, no? Me parece que en este punto, si efectivamente se quisiera avanzar en ese aspecto, sería un gran retroceso y además, sí, bueno, las palabras, digamos, de Milei en torno al organismo muestra que desconoce cómo funciona la ciencia en nuestro país. Sí, Claro. bueno. Bueno, Romina, muchísimas gracias por el aporte tan inmenso que nos brinda. Estos datos realmente son relevantes, más que nada para nuestra provincia. Es un orgullo que se pueda recabar esta información. Por supuesto, estamos siempre predispuestos para lo que usted necesite, para estar en contacto. Así que le agradecemos también por habernos atendido. No, muchas gracias a ustedes. Les dejo un cariño, bueno, para Omar, Marlene y para toda la audiencia y el equipo que está trabajando en la técnica del programa. Un Muchísimas gusto, gracias. un gusto. Muchísimas gracias, Romina. Que tenga muy buenas noches.